Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. El rápido avance del Estado Islámico en 2014 llevó a Estados Unidos a incursionar en el noreste de Siria e Irak. Desde entonces, los estadounidenses han trabajado conjuntamente con las fuerzas de Siria Democrática y el ejército iraquí para recuperar el territorio que estaba en control del Estado Islámico y luego para luchar contra las células dormidas de esa organización. 8 años después, los aliados de Estados Unidos, tanto en Siria como en Irak, tienen razones suficientes para desconfiar de Washington. Un sentimiento que se hizo aún mayor después de la caótica retirada de Afganistán. Sin embargo, a unos y a otros los que une el temor que si Estados Unidos decide marcharse, la inestabilidad regrese a sus territorios. En Irak es especialmente evidente el miedo, sobre todo en la provincia de Anbar, donde irónicamente los estadounidenses vivieron una de las principales oposiciones después de la invasión al país en 2003. Nos acompaña hoy Catalina Gómez, nuestra corresponsal en Irán que se encuentra actualmente cubriendo la guerra en Ucrania. Es la autora de este Reporteros junto a Ricardo García Vilanova. Catalina, gracias por acompañarnos. Quería comenzar preguntándole, la tensión entre Estados Unidos y Rusia es mayor por la guerra en Ucrania. ¿Cómo conviven las tropas de estos dos países dentro del noreste de Siria y cómo afecta a la población? Ellas se tienen repartidos ciertos sectores del territorio. Eso se hizo especialmente evidente, Herminia, cuando el presidente Donald Trump en el 2019 dice repentinamente que va a retirar a las tropas y cerrar las bases que tenían esa larga frontera con Turquía. En este momento, recordemos, hubo un avance de las tropas turcas y de sus rebeldes aliados que estuvieron a punto de tomar toda esta franja que es donde hay mayoritariamente habitada por los kurdos, pero también por otras minorías, también árabes y cristianos. En aquel momento, al final, el presidente Donald Trump decidió por mantener algunas tropas allí y se dividieron los territorios y las bases. Por ejemplo, los rusos tienen más presencia en el área de la región de Kobane, como los norteamericanos tienen mayor presencia ya más cerca a la frontera con Irak y se cruzan haciendo retenes en diferentes sectores de esta región del este de Siria. Realmente, en teoría, coordinan estos movimientos y se encargan de garantizar que los turcos no vuelvan a entrar a este territorio. Sin embargo, hay bastante tensión de la cual es testigo muchas veces la población de esta parte de Siria. Sí, Catalina, Estados Unidos sigue teniendo presencia en Irak, pero la contradicción es que las regiones que más se opusieron a la presencia después de la invasión hoy son las que más piden que no se vayan. ¿A qué se debe esto? Esto especialmente es evidente en la provincia de Anbar, que limita con Siria. Esa fue la provincia que más se opuso a la invasión norteamericana en el 2003. Una de las batallas más duras que se dio fue la batalla de Faluya, donde estuvimos en este reportaje. Sin embargo, hoy piensan que si bien los norteamericanos han hecho un gran daño al país y lo destruyeron, su presencia es necesaria básicamente por el ascenso de el poderío de lo que llamadas fuerzas de movilización popular o Hashd al-Shaabi, esas milicias que surgieron y que se hicieron más potentes durante la lucha contra el Estado Islámico, que apoyaron y que fueron muy importantes dando apoyo al ejército iraquí, pero una vez acabado esta lucha se convirtieron de cierta manera en un gran problema para el Estado iraquí, especialmente algunos sectores de mayoría chiita, algunas de ellas bastante relacionadas con Irán, a las cuales acusan de tener armas por fuera del Estado. Ellos temen, especialmente en esas provincias sunitas, que ellos puedan atacarlos y tener muchísimo más poder en estas regiones si se van los norteamericanos. Gracias, Catalina. Veamos la historia. $1,700 familias viven en el campo de Tal Asame desde octubre de 2019, cuando el presidente Donald Trump ordenó retirar las tropas y desmantelar las bases estadounidenses construidas en el noreste de Siria para apoyar la lucha contra el Estado Islámico. Entonces, más de 300.000 personas huyeron de sus poblaciones
cuando el ejército turco y las facciones rebeldes aliadas a Turquía avanzaron hasta tomar el control de una extensa región fronteriza que había encontrado la estabilidad años antes después de expulsar a ISIS y otros grupos extremistas. Muchos de ellos viven actualmente en campos como este. Es el caso de Salha, de 58 años, que tuvo que dejar atrás todo lo que tenía. Rechazamos todo este desplazamiento de la gente que no sabe a dónde ir y nos fuerzan a estar lejos de nuestra casa y tierras. Y cuando Trump dijo que se iba a retirar, sentimos como si se estuviera burlando de nosotros. La caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2021 recordó a estas familias el sentimiento de traición que habían sentido 2 años antes. Mahmoud es uno de los pobladores que ha dejado de creer en las promesas de Washington. Cuando se fueron, las mujeres y niños lloraban. Los niños les preguntaban por qué los iban a abandonar. Los americanos son los líderes del mundo. Es la gran nación del mundo. En 2014, ISIS estuvo muy cerca de tomar el control de Kobane, un enclave de mayoría kurdo fronterizo con Turquía. El comandante Charban Dawish fue uno de los hombres que defendió la ciudad. Dividía su tiempo entre pelear y grabar con su cámara una batalla que cambió de rumbo a favor de los kurdos cuando la coalición internacional liderada por Estados Unidos decidió intervenir y dar apoyo desde el aire. En el momento de la lucha, los americanos no estaban en el terreno. Solo sucedió meses más tarde cuando fuimos al Kurdistán iraquí y dialogamos con ellos. Después de eso anunciamos la creación de las Fuerzas de Siria Democrática, el 10 de octubre de 2015. Luego mandaron un pequeño grupo de americanos al terreno, pero hasta entonces no estaban aquí. Esta es la segunda vez desde que terminó la batalla que el comandante Dawish visita estas calles donde se libró la peor parte de la lucha. De todos los que combatieron aquí, solo unos pocos sobrevivieron a estos años de guerra. Aquí solíamos dormir, comer, todo en este lugar. Después de tanto sufrimiento, hoy la vida de Kobane está marcada por las contradicciones. El comandante Dawish no puede usar su uniforme militar. Los integrantes de las Fuerzas de Siria Democrática, la coalición que lideró la lucha contra el Estado Islámico en el noreste de Siria y que está integrada por kurdos, árabes y cristianos, no tienen autorización de operar en la ciudad como consecuencia de un pacto hecho en 2019 entre Rusia y Estados Unidos con Turquía. Desde entonces deben permanecer a 30 kilómetros al sur de la frontera. Desde el punto político, un político puede decir éramos socios, trabajamos juntos, pero nuestra relación ha terminado. Eso puede pasar, pero para los combatientes, para alguien que peleó en esta guerra, la idea es que nosotros liberamos juntos esta ciudad. Teníamos una comunicación muy profunda, peleamos juntos en las mismas trincheras. Como militar, dejar a tu compañero botado atrás en manos del enemigo es como dejarlo solo frente a su destino. Eso como militar, como persona, es extremadamente duro. Después del caos que causó con su anuncio inicial, Donald Trump decidió dejar en el este de Siria alrededor de 900 hombres que tienen entre sus tareas apoyar a las fuerzas de Siria Democrática en la lucha contra las células dormidas del Estado Islámico. Pero desde entonces las fichas en el tablero militar de esta parte del país se reacomodaron. El ejército de Bashar al-Assad retomó el control de algunas posiciones y los rusos y estadounidenses garantizan que ni Damasco o Turquía hagan una nueva incursión. Aún así, las violaciones son constantes. Esto es especialmente notorio en la población de Anaísa, hoy convertida en frente de batalla. Aquí campesinos como Abdollah Chejo denuncian los ataques de las fuerzas proturcas. Queremos que los americanos y los rusos nos apoyen, al menos con cohetes, aviones, para que nosotros al menos sepamos que tenemos apoyo, que alguien nos respalda. Si no hay alguien apoyándonos, ¿cómo lo vamos a hacer con nuestras Kalashnikovs? Más de 12.000 mujeres y hombres de esta región han muerto en la lucha contra el Estado Islámico. Pero la historia de la líder política kurda Harbin Halef es diferente. Una investigación reveló que el 12 de octubre de 2019 fue asesinada por hombres de Ahrar al-Sharqiya, una facción del Ejército Nacional Sirio, la coalición de diversas facciones rebeldes apoyadas por Turquía. El reporte médico dictaminó que recibió 20 disparos y su cuerpo fue abusado severamente. La habían amenazado muchas veces. Una vez le dispararon en el carro y le pregunté qué le había pasado, pero ella dio orden a su conductor no decirme nada. El asesinato de Harbin Halef
y la captura de otras combatientes en aquellos momentos confusos de 2019 aumentó el sentimiento de abandono entre las mujeres kurdas a las que tanto se alabó por su valentía en la lucha contra el Estado Islámico. Muchas mujeres temen por su vida. Una de ellas es esta jueza, una de las fundadoras del sistema judicial de la Administración Autónoma del Noreste de Siria, que gobierna esta parte del país. Ella tiene bajo su responsabilidad los juicios relacionados con terrorismo. Esconde su cara y pide no dar su nombre porque teme a ISIS, que ha declarado a los jueces como objetivo militar. Lo que me mueve a hacer esto son historias como las de las yazidíes, por ejemplo. El Estado Islámico las violaba 100 veces al día. Esto me motiva a luchar por la defensa de los derechos humanos y trabajar en el campo de las mujeres. La comunidad internacional tiene la responsabilidad ética de estar con nosotros en esta misión, al menos en la tarea de proteger a estas mujeres para que no sean oprimidas. La lucha contra el Estado Islámico dejó más de 10.000 prisioneros y más de 62.000 familias relacionadas con ISIS recluidas en campos. Entre ellos hay alrededor de 12.000 mujeres y niños de 60 países que sus gobiernos se han negado a repatriar. Elhan Allen es la copresidenta del Consejo Ejecutivo de la Administración Autónoma del Noreste de Siria y es quien se encarga de las relaciones internacionales. Esto es un gran riesgo. Nosotros compartimos toda esta información con las naciones y compartimos los reportes. Claro que todos los países de la coalición están aquí y ven con sus ojos lo que pasa. Ellos ven este gran riesgo. Hay algunos países que repatriaron a algunos niños. Hasta ahora toda la mentalidad es repatriar a los niños. Pero claro que esto no es suficiente. Se llevan algunos niños, pero llegan los recién nacidos que los reemplazan. Esta población asiria fronteriza con Turquía es otro ejemplo de la complejidad de esta región donde las minorías étnicas y religiosas temen por su permanencia en estas tierras que han habitado desde hace cientos de años. Apoyar la estabilidad aquí, apoyar la democracia, significa preservar todo esto. Hasta hace pocos meses, Kino Gabriel, que también es asirio, fue el portavoz de las fuerzas de Siria Democrática. Como muchos, recrimina a Washington por no haber evitado el ataque de Turquía en 2019, pero también reconoce que la intervención de Estados Unidos y la coalición ha sido fundamental en la lucha contra el Estado Islámico y en la supervivencia de estas poblaciones. Finalmente, la misión principal de la coalición internacional es derrotar a ISIS. Y esto no termina hasta que la crisis siria esté finalizada y se alcance una solución política. Porque ISIS principalmente surge en tiempos de inestabilidad política, tanto en Siria como en Irak. Cruzamos a Irak, donde esta mañana los hombres del comando de la provincia de Anbar se preparan para ir al desierto y buscar células del Estado Islámico. Esta es una misión que realizan con frecuencia. Hoy las fuerzas se dividen en 4 grupos. Su misión es abarcar una extensa zona de este gran desierto que se extiende hasta las fronteras de Siria, Arabia Saudita y Jordania. Por años, esta ha sido una de las regiones más peligrosas de Irak. Aquí las tropas estadounidenses encontraron una de las mayores oposiciones después de la invasión al país en 2003 y donde el Estado Islámico tuvo sus primeras bases en Irak. No podemos dejar este lugar sin buscar cada 2 o 3 días. El comandante del batallón da estas órdenes de revisar toda esta área para no darle la oportunidad a ISIS de reagruparse. Los insurgentes aprovechan las complejidades geográficas del desierto para escapar de la vigilancia del ejército. Antes de ISIS, Al-Qaeda se había escondido en estas dunas y cuevas. La seguridad actual se garantiza gracias a estas patrullas, pero también a la vigilancia aérea que lleva a cabo la coalición. La cooperación con la coalición es particularmente especial en estos desiertos. Ellos tienen tecnología moderna y de vigilancia que les permite filmar desde el cielo cuando se lo pedimos. El ejército iraquí se desmoronó en 2014 cuando ISIS tomó el control de 1/3 del país. Miles de oficiales abandonaron sus uniformes. Estados Unidos, que se había retirado de Irak en 2011, regresó por invitación del gobierno de Bagdad.
En la actualidad, 2.500 estadounidenses permanecen para dar apoyo en aspectos como vigilancia y entrenamiento. Pero las últimas tropas que operaban en el terreno abandonaron el país el 31 de diciembre. El general Nasser Al-Ghanan es quien tiene a su cargo la coordinación de estas operaciones en la provincia de Anbar. El punto de vista de los anbaríes ha cambiado mucho. En el pasado los habitantes no aceptaban la presencia del ejército iraquí, al igual que la de fuerzas norteamericanas. Los soldados iraquíes eran atacados en las calles de Anbar. En mi caso perdí a mi padre porque yo ingresé a la academia militar, pero la situación ha cambiado. Días después de la invasión, el 28 de abril de 2003, un grupo de habitantes de Faluya protestó frente a este colegio que los estadounidenses habían convertido en un cuartel militar. Entre los asistentes se encontraba el hermano pequeño de Abdul Qadir de 13 años, que terminaría por ser asesinado. Ellos no llevaban ni una piedra y los americanos abrieron fuego directo. Mataron alrededor de 28 personas y otras 16 quedaron heridas. Como en el noreste de Siria, las contradicciones también están presentes en Irak. A pesar del resentimiento y la desconfianza, un sector de la población prefiere que los estadounidenses permanezcan en el país. Este anhelo es especialmente imperativo en ciudades como Faluya, donde las tropas de Estados Unidos libraron las más duras batallas después de la invasión. Nosotros rechazamos a las fuerzas de ocupación, pero debido a la presencia de algunas facciones en el país, todavía necesitamos a las fuerzas de ocupación. Cuando el país esté estabilizado y unido, no necesitaremos más a las fuerzas de ocupación. El Sheikh Hamoud al-Fadawi lidera la tribu más grande de la región de Anbar. Como gran parte de la población sunita del país que se había beneficiado de la dictadura de Saddam Hussein, que gobernó hasta 2003, se opuso a la invasión de Estados Unidos y luchó contra su presencia. Años más tarde terminaría cooperando con los estadounidenses para luchar primero contra Al-Qaeda y más tarde contra ISIS. Yo no digo que literalmente sean los americanos los que tienen que darnos la seguridad totalmente, aunque también podríamos pedirles apoyo. Al final, lo que buscamos es vivir en paz y nuestro gobierno debe proveerlo, no otros. En estos salones las críticas a Estados Unidos no son pocas. Los acusan de haber destruido el país y de haber impulsado la división sectaria. La razón por la que las fuerzas de movilización popular existen ya terminó. Tenemos un ejército completo y no las necesitamos. Pero hoy la gran preocupación de estas tribus es el poder que acumulan las fuerzas de movilización popular, una coalición que agrupa a las milicias, la mayoría de ellas chiitas, que apoyaron al ejército iraquí en la lucha contra el Estado Islámico. Las acusan de tener armas por fuera del control del Estado y seguir los intereses de Irán. Más de 650 hombres de la población de Saqlawiya están desaparecidos desde junio de 2016 durante la batalla para liberar a la población del control del Estado Islámico. En esta familia se llevaron a todos los hombres mayores de edad, excepto a los ancianos. Los pusieron en buses, no sabemos quiénes lo hicieron. Unos nos dicen que el gobierno, el ejército. Otros nos dicen que es Hezbollah. Aquí las sospechas se dirigen a algunas facciones de las fuerzas de movilización popular, las milicias que apoyaban al ejército iraquí. Una y otra vez vienen y nos dicen que van a ser liberados, que están vivos. Y siempre pasa lo mismo. No sabemos si es verdad o no. Todos dicen algo diferente. Estos hombres que protestan frente a la llamada Zona Verde de Bagdad hacen parte de las milicias chiitas que tanta desconfianza despiertan en la provincia de Anbar. Son ellos los que piden con insistencia que las fuerzas estadounidenses se marchen definitivamente del país. El clamor se hizo mayor desde que un dron estadounidense asesinó al comandante de las fuerzas de movilización popular, Abu Mahdi al-Muhandez, y al general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero del 2020. Desde entonces, estas milicias son señaladas de llevar a cabo ataques sistemáticos contra sedes que tienen presencia estadounidense. Después de la guerra contra el Estado Islámico, Anbar se ha convertido en la provincia líder en proyectos de reconstrucción en Irak. Hoy las autoridades de esta región se plantean la posibilidad de crear una autonomía que les dé independencia administrativa y militar de Bagdad. El Sheikh Ali es el hijo mayor del Sheikh Hamoud
y quien está llamado a reemplazarlo. Ahora mismo somos un país débil. La situación no es segura, es crítica, puede explotar en cualquier momento. Las nuevas generaciones, como el Sheikh Ali, creen que una autonomía es la manera para protegerse de una nueva inestabilidad en Irak, especialmente en este escenario cuando Estados Unidos busca reducir la presencia en la región, como ya hizo en Afganistán. The vast majority of people here, they are supporting this idea. La mayoría de la gente aquí apoya esta idea. You can't deal with people. Ahora no se puede tener relaciones que no operan bajo las reglas del Estado. Para vivir en paz, cada país necesita que la gente siga las reglas. Y es que el gran temor en la provincia de Anbar, como sucede en el noreste de Siria, es que otra retirada caótica de Estados Unidos termine por marcar trágicamente su destino. Hasta aquí reporteros de France 24. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.